Saludos hermanas y hermanos, mi nombre es Benil Sánchez Porras, anciano de la Congregación Cristiana Génesis, y es un gusto acompañarlos por tercer día consecutivo en esos espacios reflexivos, y espero que el mensaje de hoy les sea de provecho para su vida. Antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de un día más de vida. Te pedimos, Padre Santo, perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Y te pedimos, Padre bendito, que esta palabra que vamos a recibir sea de provecho para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, vamos a empezar con 1 Corintios 1:18, una palabra que todos conocemos mucho, ¿verdad? Que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta hermosísima palabra, hermanos y hermanas, nos debe confrontar cada vez que la leemos con nuestra fe, la cual se basa en las escrituras completas, no solo en el Antiguo, sino obviamente en el Nuevo Testamento. Así para nosotros, los que creemos en un Jesucristo resucitado, Hijo de Dios y Mesías del mundo, que creemos en la gracia de Dios y por lo tanto en lo sobrenatural de su poder, que no es más que el poder de Dios. Esta palabra, hermanos y hermanas, nos amonesta en dos sentidos, tanto para el religioso, como para el que en definitiva no quiere saber nada de Dios, hermanos y hermanas. Y esto lo entendemos revisando el contexto del versículo, ¿verdad? En los versículos 21 y 24 que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en la palabra, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué bonito, hermanos y hermanas. Aquí Dios nos habla de ambos extremos. Los judíos religiosos, que representan los hermanos cristianos, quienes toman la Biblia, la estudian y recitan las escrituras, pero sin ningún tipo de revelación, lo cual significa desconexión con el Espíritu Santo. Y muchas veces están más preocupados en la teología y se olvidan que la aplicación del manual del fabricante es para el diario vivir, en amor, en gozo, en paz, en bondad, en benignidad, en paciencia, en fe, en mansedumbre y en templanza, frutos de esa relación personal con Dios. Por otro lado, los griegos representan al resto de personas que en definitiva no están interesados en la fe y que superponen al humanismo sobre Dios y deciden seguir el camino terrenal, centrados en el yo como oportunidad para una vida plena. Un camino que escogieron, hermanos y hermanas. Jesús vino a este mundo a cumplir con las promesas del Padre con su pueblo y especialmente a permitir la oportunidad de conexión del espíritu del hombre con el Espíritu Santo, lo que antes era una condición circunstancial con el sacrificio en la cruz y el velo roto es una condición general para el que cree. Por eso el no creer en las lenguas, en la revelación y otras manifestaciones del Espíritu Santo, en definitiva es perder la gracia de Dios. Ahora bien, las manifestaciones del Espíritu Santo están sostenidas en la palabra de Dios. Si esto no es consistente, lo que puede estar revelándose es nuestro ego, hermanos y hermanas, sino la palabra de Dios. Y podemos caer en el riesgo de ser creyentes por la señal del milagro, como los judíos, o por la relación histórica del griego, lo cual en ambos casos es peligroso y con finales distintos, los cuales muchas veces observa conductas religiosas donde se pasa más pendiente del prójimo, hermanos y hermanas, que de uno mismo. Juzgamos cuando no es pertinente al cristiano hacerlo. Y en cierto modo terminamos alejando del camino a muchas personas que tal vez hoy están en otro camino, pero en el plan de Dios y en el tiempo de Dios tengan su despertar espiritual, porque nuestra lectura o juicio, hermanos y hermanas, en definitiva, no es perfecta. Por eso en 1 Corintios, en el 27 y en el 28, del primer capítulo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, óigase bien, hermanos y hermanas, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vea que hermanos, qué dura está esta palabra, ¿eh? Y un caso que nos sirve de ejemplo en esta ocasión es el caso del endemoniado gadareno, una persona que vivió muchos años bajo el control demoníaco. Según Lucas 8, versículo 27 dice: al llegar en la tierra, Jesús vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hermanos y hermanas, solo imaginarse la escena, que usted venga caminando y de repente le aparezca un indigente, desnudo, sucio, maloliente, corriendo hacia usted. Posiblemente la reacción lógica de cualquiera es evitarlo, ¿ah? Salir corriendo sería una reacción normal para cualquier ser humano. Pero para Jesús, quien opera en el poder y la sabiduría de Dios, y muy consciente de los tiempos de Dios, tiene claro qué debe hacer y lo libera con la historia de los cerdos que todos conocemos. En Lucas 8:35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hermanos y hermanas, la presencia de Jesús y su visión sobrenatural le permitieron percibir sobrenaturalmente el problema y actúa, no contra el hombre, sino contra lo que lo atormenta, y restituye a un ser humano donde muchos lo habían rechazado, lo habían encadenado y desaparecido de sus vidas. Jesús ayuda al hombre, no haciéndole ver sus pecados, sino actuando espiritualmente. El producto, un hombre libre, sobrio, vestido, en resumen, un hombre restituido, hermanos y hermanas. El ex endemoniado de Gadara ha sido sanado porque Jesús no juzgó, sino tuvo amor y bondad por un ser humano, cuando los demás lo rechazaron por su pasado y sus condiciones actuales. Y este hombre liberado, cuando Jesús se aleja, le pide que por favor le permita seguirlo. ¿Verdad qué lindo, hermanos y hermanas? En Marcos 5, del 18 al 19 dice: al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús no es que no le permitió seguirle, sino que le hace una encomienda. Jesús le envía a predicar el Evangelio de Dios, la venida del Mesías a su pueblo. Sí, aquel hombre muchas veces despreciado se convierte en la herramienta necesaria para ayudar a los que en otra ocasión lo despreciaron. Este hombre tiene dos opciones: seguir su vida normal u obedecer el llamado. Y él escoge la fidelidad, hermanos y hermanas. Marcos 5:20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Empezó a hablar, a comentar de los temas en la Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es importante analizar lo que significó para este hombre la obediencia. Significó vencer la vergüenza, la vituperación, el ser juzgado, porque muchos que lo vieron en su vida vieja deben haber opuesto resistencia a las buenas nuevas. Por otro lado, hermanos y hermanas, es importante aclarar que ni siquiera los mismos apóstoles envía solos a predicar la primera vez, pero a él le toca ir humanamente solo, pero bien acompañado con su fe, hermanos y hermanas. Qué bonito. Es importante también aclarar qué significa Decápolis. La Decápolis era un nombre que le daban los romanos a 10 ciudades utilizadas como eje de control regional, donde destacaban, además de Gadara, Amán, la actual capital de Jordania, y también Damasco, la capital de la actual Siria. Así que este hombre inició fructíferamente la labor de evangelización de los gentiles. Jesús lo manda a los suyos, y él multiplica sus talentos, hermanas y hermanas, y lleva el mensaje a toda la Decápolis. Jesús les dio un talento y este hombre le devolvió 10. Vea qué lindo, hermanos y hermanas. No olvidemos que Damasco juega un papel importantísimo en la fe de nosotros. Recordemos con qué misión marcha Saulo a esta ciudad en Hechos
9:1 y 2, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Hoy en día ni siquiera el nombre de ese hombre gadareno conocemos, ni en qué terminó su vida, pero lo cierto del caso es que Dios lo usó para iniciar la evangelización de una ciudad donde tiempos después iniciaría el ministerio del apóstol de los gentiles, o sea, de usted y de mí. Al igual que la mujer samaritana para su pueblo, Jesús usa personas cuyo nombre dentro de su gente no era los importantes, pero gracias a su fe los convierte en grandes íconos de la fe. Tal vez en boca de los hombres no se les recuerde, pero estoy seguro que en el reino de Dios de ellos sí se acuerdan como personas que superaron sus propias realidades e hicieron cosas maravillosas para el reino de Dios. Es importante recordar dónde debemos poner la mirada siempre, como lo dice Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy en día, como es la costumbre del pueblo de Dios, la persecución y la desacreditación no se van a apartar de nosotros, hermanos y hermanas. Pero es en la cruz donde nuestros ojos deben mirar. No es en las burlas ni en el menosprecio, sino en Dios, teniendo claro que existe la posibilidad de que alguno de los que hoy afrentan mañana pueda estar doblando rodillas y ser el nuevo Saulo, hermanos y hermanas. Así que es en oración, en ayuno y por supuesto en la palabra donde deben quedar todos nuestros enojos y no en las redes sociales. Las guerras santas, hermanos y hermanas, por conquistar Jerusalén, todas terminaron mal. Es en el amor, el gozo y la paz las que deben dominar nuestro camino, el camino de Jesús. Hermanos, vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de orar, Señor, en la familia espiritual que somos, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a controlar, Señor, nuestro carácter, Señor Padre Santo, a poder entender, Señor Padre bendito, que muchos de los que hoy se ríen de nosotros o se burlan, Señor Padre Santo, muchas veces no lo están haciendo, Señor Padre bendito, en ellos mismos, sino en lo que está operando. Señor Padre Santo, hoy oramos, Señor, para la liberación de tu pueblo, Señor, también para que tú nos des mucha paz, Señor, mucho amor y gozo, Señor. Hoy te pedimos, Señor Padre Santo, que aumentes nuestros niveles de oración, Señor, que nos permita, Señor, poder tener mayor entendimiento de tu palabra, Señor, y en el nombre de Jesús, que tú tomes el control de todo, Señor. Nosotros caminaremos delante de ti, porque confiamos que tú eres el poderoso gigante, Señor Padre Santo, que abre la brecha para nosotros, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a este pueblo de Costa Rica, bendecimos también, Señor, nuestro pueblo, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que traigas buenas nuevas para este lugar. Así, Señor Padre bendito, que veamos, Señor, resplandecer a este país, Señor, y lograrlo ver en un lugar diferente. En el nombre de Jesús, amén y amén.